Teorías de la interpretación jurídica. Aquí tenemos tres tipos de interpretaciones. La primera es la teoría cognitiva, o más conocida como formalista. La segunda es la teoría escéptica y la última es la teoría intermedia. En este contexto de teoría nos referimos a un discurso en torno a la interpretación que debe ser sobre métodos que los intérpretes deben adoptar y pueden ser representados como particular, de modo que da a entender enunciados interpretativos y enunciados de forma estándar del texto. Teoría cognitiva de la interpretación. Sostiene que la interpretación es una actividad cognoscitiva, o sea que está relacionada con el conocimiento. Para esta teoría, interpretar es verificar el significado objetivo de una norma escrita o de la intención de sus autores. Su meta es descubrir el significado objetivo del derecho escrito o la voluntad subjetiva persistente de quien lo emite, con sus respectivas características. Esta visión parte de la creencia de que las palabras tienen un significado propio, o sea que no son ambiguas ni varían según el contexto, dependiente de la relación natural entre palabra y realidad. La autoridad normativa, colegiada, internamente conflictiva, tiene una voluntad unívoca. Según esta teoría, la autoridad normativa no tiene conflictos ni confrontamientos dentro de ella. Sus características son que propone que todo texto normativo admite solo una interpretación verdadera. También supone que los sistemas jurídicos están completos y son coherentes, por lo que no tienen lagunas normativas ni antinomias. Según esta teoría, existe una norma preconstruida para cada caso. Por último, tenemos que está conectada con la doctrina de separación de poderes del Estado. La teoría escéptica de la interpretación. Esta teoría afirma que no se puede conocer en su totalidad y de manera absoluta el campo del conocimiento al que se aplica la norma jurídica, ya que es una actividad de valoración y decisión. Esta teoría se basa en que no existe un significado propio de las palabras, ya que puede tener un significado incorporado por el emitente. Todo texto puede ser entendido en una pluralidad de modos. Por eso, los enunciados interpretativos no son ni verdaderos ni falsos. Esto quiere decir que todo texto jurídico puede tener muchas formas de ser comprendido, tanto por las personas encargadas de aplicarlo como las personas que deben seguir la norma. Por otro lado, los textos no pueden ser verificados en la realidad y por lo tanto no pueden ser totalmente conocidos. La realidad y cada caso puede traer una interpretación y una argumentación jurídica, tales como la consecuencia, una contradicción o incertidumbre a la norma existente. Por eso, las interpretaciones dependen de las distintas posturas valorativas de los intérpretes. Cabe resaltar que la norma jurídica no preexiste a la interpretación, sino a los resultados. En este sentido, la norma jurídica existe gracias a la interpretación de quienes lo formulan y lo aplican. Esto implica reconocer que los usos de la lengua que se brinda en diversas latitudes en un contexto pueden involucrar diversos significados a la misma norma. Esta teoría descuida los vínculos y los límites de los objetivos. En este sentido, el trabajo de la interpretación jurídica consiste en identificar las interpretaciones acreditadas por el campo de acción y buscar en estas formas claras de enunciados qué controversias o dudas pueden surgir desde su aplicación. Para finalizar, la teoría escéptica es sostenida por la literatura contemporánea, especialmente por la corriente llamada realismo jurídico. El realismo jurídico es una doctrina filosófica que identifica el derecho con la eficacia normativa, con la fuerza o con la probabilidad asociada a las decisiones jurídicas. Una teoría intermedia. Una teoría intermedia sostiene que la interpretación es a veces una actividad de conocimiento y a veces una actividad de decisión discrecional. Los textos normativos pueden ser bien claros o bien dudosos. Por lo mismo, en la interpretación hay casos fáciles que solo requieren una actividad cognoscitiva, como difíciles que también requieren una actividad valorativa. La discrecionalidad judicial queda limitada a los casos dudosos. Solo en este caso, un intérprete decidirá el significado de un texto. La interpretación en ocasiones es una actividad de conocimiento y otras una actividad de decisión. Interpretar es atribuir de significado en situaciones de duda. Se distingue entre adscribir y descubrir el significado. 5 puntos. Primero, es una conciliación entre los precedentes. Segundo, la interpretación es unas veces una actividad de conocimiento y otras decisión discrecional. Tercero, todo texto normativo es vago e indeterminado, por ejemplo, joven. Cuarto,
Hay casos fáciles y difíciles. Quinto, los jueces solo tienen discrecionalidad en los casos difíciles. La variedad de juegos interpretativos existen tres teorías o familias de teorías que son una regla muy diversa que no ha sido puesta como una mención para que no puedan existir las teorías de las familias. Con esto nos da a conocer sobre lo que en sí trata o deriva lo que es el fiel a la ley de un juez, mientras que la teoría escéptica nos da a conocer sobre el punto de vista de un abogado o consultorio legal, el fiel no a la ley, sino a los intereses de un cliente. Así también nos da a conocer sobre los textos normativos que llegan a la aplicación de juegos. Así podemos llegar a recalcar que es una visión de la cual la verdadera intención del legislador y entre otras preguntas que pueden llegar a surgir en un ámbito de jueces interpretativos. Desde mi punto de vista, la teoría cognitiva e interpretativa llega a su punto de vista que llegará fiel a la ley de un juez. Por otro lado, la teoría escéptica expone la visión del abogado, así también los textos normativos llega a la aplicación de los jueces. Variedad de intérpretes. Tipos de interpretación. Dentro del sistema jurídico actual, la actividad interpretativa se ejerce por algunos operadores típicos, aunque no de manera exclusiva. Con respecto a las diferentes figuras de intérpretes, es importante distinguir entre interpretación auténtica, oficial, judicial y doctrinal. La interpretación doctrinal se trata de la interpretación practicada por los doctrinarios, por los teóricos, por los juristas o jurisconsultos y en general por quienes se dedican a la ciencia del derecho. La interpretación doctrinal se caracteriza por no ser obligatoria, sin embargo, por su carácter científico y por la autoridad de quienes la practican, es la que termina siendo predilecta. La interpretación judicial es la practicada por los jueces y tribunales para emitir sus decisiones, sentencias y demás resoluciones motivadas jurídicamente, en las cuales esta interpretación queda plasmada. La interpretación auténtica es la realizada por el propio autor de la norma. Se dice también que es la efectuada por el legislador, o mejor dicho, por el poder legislativo, pero lo importante para saber que estamos ante una interpretación auténtica es comprender qué tal interpretación ha sido hecha por el propio autor de la norma. Finalmente, la interpretación oficial es la interpretación que realiza un órgano del Estado en el ejercicio de sus funciones. Interpretación doctrinal e interpretación judicial. Se distinguen, por así decirlo, por su fuerza. Interpretación doctrinal. Esta puede ser entendida como una recomendación dirigida a los jueces para atribuir a una disposición un determinado significado. Puede caracterizarse como una interpretación orientada a los textos. Con esto se quiere decir que comúnmente los juristas se preguntan, o eso se supone, sobre el significado de los textos normativos en abstracto, es decir, sin preocuparse de la solución de una específica controversia. Los profesionales del derecho pueden hacer solamente sugerencias o propuestas. Estas propuestas interpretativas pueden ejercer influencia sobre las orientaciones jurisdiccionales de los tribunales, como también no. Los juristas deben limitarse a enunciar los posibles significados de los textos normativos y frecuentemente no tienen efectos jurídicos. Interpretación judicial. Esta puede ser entendida como decisión en torno a esa disposición. También puede definirse como una interpretación orientada a los hechos. Los jueces no se preguntan cuál es el significado de un texto normativo, sino se preguntan si un determinado supuesto de hecho se encuentra o no dentro del campo de aplicación de una cierta norma. El punto de partida de esta interpretación no es tanto el texto normativo. El juez no puede limitarse a la interpretación textual. Las decisiones interpretativas de los jueces producen efectos jurídicos, aunque estén circunscritos. Comentario personal. Las teorías de la interpretación jurídica resultan valiosas, ya que éstas implican una concepción de la discrecionalidad judicial distinta, donde se pretende eliminar esa situación de indeterminación e incertidumbre que presentan las normas generales en algunos casos, dando a conocer en qué consiste la variedad de intérpretes, la variedad de juegos interpretativos, los tipos de interpretación, la interpretación doctrinal que va orientada a los textos y la judicial orientada a los hechos. Glosario. Cognitiva. Perteneciente o relativo al conocimiento. Cognoscitivo. Que es capaz de reconocer. Dogmático. Dicho de un método expositivo,
en las obras jurídicas que se atiene a principios doctrinales y no al orden y estructura de los códigos. Se usa en una contraposición a lo aclarativo. Escéptico, que procesa el escepticismo. Escandinavo, natural de Escandinavia, región del norte de Europa. Volitivo, perteneciente o relativo a la voluntad. Decisorio, que implica decisión o tiene capacidad de decidir. Mutable, que cambia con facilidad o que puede sufrir mutaciones o cambios. Anatomías, contradicción entre dos o más preceptos legales o contradicción entre dos o más principios racionales. Intrínseco, referido a lo íntimo o esencial.